Bienvenidos al podcast de Intuitivo.ar. Ujú. Hoy la misión de esta inmersión profunda es explorar la mente de un hombre que, digamos, parece estar jugando con las cartas marcadas desde hace décadas. Hablamos de Ray Kurzweil. Totalmente. Un hombre de peso. Sí, para que nuestra audiencia ponga en contexto el calibre de las proyecciones que hace este inventor y futurista, hay que pensar en esto. En 1990, él predijo que los teléfonos celulares y las máquinas de fax iban a terminar derribando a la Unión Soviética. Claro, al descentralizar la información. Exacto. Y 9 años después, en 1999, anticipó que el mundo entero estaría dominado por dispositivos inalámbricos e inteligencias artificiales. ¡Wow! Y esto fue mucho antes de que la mayoría de la gente tuviera siquiera una conexión a Internet básica en sus casas, ¿no? Sí, una locura. Hoy vamos a basarnos en artículos biográficos, en debates muy interesantes sobre su tasa de precisión, que, ojo, es del 86%, y en análisis de su libro más reciente, The Singularity is Nearer. Es como si estuviéramos observando a un viajero del tiempo que no usa una máquina física, sino matemáticas puras. Lo fascinante de esto es que, no estamos hablando de un adivino con una bola de cristal que lanza predicciones al azar para ver si le pega alguna. Claro, nada de astrología tecnológica. Exacto. Hablamos de un científico de la computación con más de 60 años de experiencia. Todo el andamiaje de sus proyecciones, incluso las que nos suenan a ciencia ficción pura, se fundamenta rigurosamente en datos históricos. Él reconoce patrones tecnológicos muy precisos para proyectar el futuro. Es que antes de meternos de lleno en su visión más extrema, digamos, de que las máquinas van a igualarnos o sus ideas sobre la inmortalidad, tenemos que entender quién es este hombre, porque su biografía no es la de un analista de escritorio. No, para nada. Es un inventor de pura cepa. Total, a los 12 años el tipo ya armaba sus propios dispositivos informáticos y a los 17 creó una computadora capaz de componer música clásica. Reconociendo patrones de otros compositores, ¿verdad? Exactamente. De hecho, ese invento le valió un premio de ciencias entregado en persona por el entonces presidente Lyndon B. Johnson. Y es que ese enfoque, el del reconocimiento de patrones, es básicamente el hilo conductor de toda su vida profesional. Él no se quedó solo en proyectos teóricos. Claro, tuvo impacto real. Muchísimo. En 1976 logró un hito tremendo. Inventó la primera máquina lectora para personas ciegas. ¡Qué maravilla! Y el desafío técnico era monumental para esa época, porque implicaba combinar el reconocimiento óptico de caracteres para descifrar cualquier tipografía impresa. Que las computadoras de los 70 no entendían. Tal cual, no sabían hacer eso. Y él lo combinó con un sistema capaz de convertir ese texto en voz sintética. Y esa historia tiene un detalle que a mí me parece fantástico. La primera unidad comercial de esa máquina lectora la compró nada menos que Stevie Wonder. Stevie Wonder. Sí, y la conexión entre ellos dio pie a otro salto tecnológico enorme, porque años más tarde el propio Stevie Wonder le plantea un problema a Kurzweil. Le dice, los sintetizadores de la época suenan a plástico, suenan a electrónica barata. Sí, sonaban muy artificiales. Claro, y él quería un instrumento que pudiera replicar la complejidad acústica de un piano de cola real. Y Kurzweil lo resuelve. En 1984 crea el sintetizador Kurzweil K250. Ah, un clásico absoluto. El primero en imitar a la perfección a un piano de cola usando modelado matemático. Pero a ver, analicemos esto. ¿Cómo es que un inventor de teclados musicales y máquinas de lectura termina prediciendo el futuro de la humanidad? Bueno, es que ese paso de digitalizar la lectura a digitalizar la música es la clave de todo. Kurzweil se pasó la vida traduciendo procesos que eran analógicos o biológicos al lenguaje puro de las matemáticas. Y al observar la velocidad a la que estos procesos se iban perfeccionando, fue ahí donde descubrió su famoso concepto, su fórmula secreta, por así decirlo. La famosa ley de los retornos acelerados. Esa misma. Y es un concepto fundamental para este análisis a fondo, porque la tecnología no avanza de forma lineal, o sea, 1, 2, 3, 4. Claro. Avanza de forma exponencial. Es 1, 2, 4, 8, 16. Y para materializar esto con un ejemplo de las fuentes, solo hay que mirar el hardware.
A ver, Si en 1939 invertías $1 en una computadora electromecánica, obtenías una fracción minúscula de un solo cálculo por segundo. nada, básicamente. Nada. Pero hoy, por ese mismo dólar, ajustado a la inflación claro, obtienes chips de Nvidia que realizan medio billón de cálculos por segundo. Medio billón. Es un incremento de 75 cuatrillones de veces. Es un número que ni siquiera entra en la cabeza. Exacto. Y ese es el momento eureka para quienes nos escuchan. Nuestros cerebros, por una cuestión de biología evolutiva, se programaron para pensar de manera lineal. Porque era lo que necesitábamos para sobrevivir en la sabana. Claro, si viene un león corriendo, calcula su trayectoria en línea recta, no exponencialmente. Por eso el progreso del futuro siempre nos toma por sorpresa, y las predicciones de Kurzweil suenan a un delirio de ciencia ficción hasta que, de repente, ocurren. Y ocurren, porque la lista de aciertos asombra. En 1990 dijo que una computadora le ganaría al campeón mundial de ajedrez antes del año 2000. Y Deep Blue le ganó a Kasparov en el 97. En el 97. Después, en el 99, anticipó la caída de la música y los libros físicos. Totalmente acertado. También predijo el dominio absoluto de las redes inalámbricas y las interfaces de voz. O sea, estaba describiendo a Siri y Alexa mucho antes de que existieran los smartphones. Es que veía la curva exponencial de los datos, no el aparato del momento. Kurzweil clavó otra fecha en el calendario. Él predijo que para el año 2029 la humanidad alcanzaría la AGI. La inteligencia artificial general. Exactamente. Y es súper importante que en esta inmersión profunda definamos bien qué es la AGI basándonos en las fuentes. Porque la gente escucha IA y piensa en un chatbot. No. Claro, en alguien que te resume un texto. O que te hace un dibujo gracioso. Pero no, la AGI no es eso. Es una inteligencia capaz de aprender por sí misma y resolver problemas novedosos al mismo nivel o incluso superior que un experto humano en cualquier disciplina. O sea, un sistema que puede descubrir la cura para una enfermedad a la mañana y diseñar un puente a la tarde. Exacto. Y cuando Kurzweil dijo esto hace años, cientos de científicos de la Universidad de Stanford literalmente se rieron de él. Sí, decían que faltaba un siglo para algo así. 100 años, decían. Pero hoy, si miras a los gigantes de la tecnología, a los líderes de la industria, el consenso es que va a suceder en esta misma década. Él nunca movió su fecha, fue la industria la que se alineó con él. Es que la velocidad a la que avanza la tecnología de la IA y el Internet te pasa por encima si no te adaptas. Es un ritmo brutal. Y hablando de estar al día en Internet, recordá, si querés tener tu nuevo sitio online en pocos días, visita intuitivo.ar, diseño WordPress y gestión de redes sociales. Totalmente. Adaptarse es clave. Es que si la AGI realmente llega en 2029, ¿qué pasa después? Porque la curva no se frena ahí. Al contrario, ahí es cuando la curva exponencial se vuelve casi vertical y entramos de lleno al territorio de la biología y los materiales. Ya que es donde la historia personal de Kurzweil se vuelve, digamos, un poco extrema. Porque él está obsesionado con vivir lo suficiente para ver todo esto. Sí, su régimen de salud es famoso. Llegó a tomar 250 pastillas de suplementos al día, ahora creo que bajó a unas 100. Y encima ya tiene todo planeado para ser criogenizado en la Fundación Alcor si llega a fallecer antes de tiempo. Sí, y todo ese esfuerzo tiene un nombre técnico en su teoría. La velocidad de escape de la longevidad. ¿Cómo funciona eso exactamente? A ver, hoy en día la ciencia avanza, pero por cada año que vivís, la medicina quizás te suma unos meses de expectativa de vida. Claro, vas perdiendo la carrera contra el reloj. Exacto. Pero el concepto de la velocidad de escape es el momento en el que, gracias a la inteligencia artificial general, por cada año cronológico que pasa, la ciencia médica te devuelve más de un año de expectativa de vida. Wow, o sea que biológicamente dejas de envejecer hacia la muerte. Técnicamente sí, y las fuentes muestran que la IA ya está haciendo esto hoy. Simula miles de millones de moléculas para descubrir curas en semanas. Como pasó con la vacuna de Moderna, ¿no? Tal cual. Ese es el primer paso. El paso futuro del que habla Kurzweil es la nanotecnología. Imagínate nanobots, robots del tamaño de un glóbulo rojo. ¿Adentro nuestro? Sí, circulando por el torrente sanguíneo, reparando células dañadas y curando enfermedades literalmente desde adentro, célula por célula. Es una locura pensar en ejércitos microscópicos limpiándote las arterias. Pero bueno, si esto funciona, nos lleva a la predicción más, no sé, monumental de todas.
La famosa singularidad. El año 2045. Exacto, el punto en el que la inteligencia humana y la tecnología se fusionan por completo. Y me maravilla y me aterra, a partes iguales, la idea de tener nanobots en el cerebro. Conectando nuestra neocorteza a la nube. Claro. Para expandir nuestra inteligencia, tener memoria infinita y una creatividad que no dependa solo de nuestra biología. Seríamos, digamos, superhumanos interconectados. Y el contexto económico de esto es fascinante también, porque si vivís para siempre y tenés una mente conectada a la nube, ¿de qué trabajas? ¿Cómo comes? Claro, la economía de eso. Exacto. Kurzweil y otros expertos apuntan a una economía de la abundancia. Miremos la energía solar, por ejemplo. El costo cayó un 99,7% desde 1975. Es muchísima la diferencia. Es brutal, y si sumas energía casi gratuita a una automatización extrema dirigida por la IA, resuelves el trilema energético. Que sería la seguridad, la sostenibilidad y el acceso para todos. Eso mismo, esto va a permitir una fabricación hiperbarata. Comida sintetizada e impresa en 3D. Y eventualmente, en la década de 2030, la adopción necesaria de un ingreso básico universal, el VI. Porque el trabajo humano tradicional, digamos, el de ir a la oficina o a la fábrica, va a ser completamente reemplazado. Sí, económicamente ya no va a tener sentido. Todo esto suena bárbaro. Suena a un paraíso utópico donde nadie se enferma, no hay que trabajar para comer y somos todos unos genios súper creativos. Demasiado lindo para ser verdad, quizás. Es que sí, tenemos que ponerle una dosis de realidad a este análisis a fondo. Porque, ¿qué pasa si algo sale mal o si Kurzweil simplemente le pifia los pronósticos? Hay críticas muy fuertes a sus teorías en las fuentes que revisamos. Exacto. El analista Daniel Lyons, por ejemplo, señala fallas claras. Kurzweil predijo con muchísima seguridad que para 2009 íbamos a tener autos totalmente autónomos por todos lados. Y seguimos esperando que no choquen. Tal cual. Y por otro lado, investigadores de peso como Gary Marcus advierten sobre las limitaciones de hoy. Las inteligencias artificiales actuales todavía alucinan muchísimo. Inventan datos con una confianza tremenda y carecen de un razonamiento verdaderamente confiable. Sí, Marcos es muy duro con el optimismo ciego. Y después tenés la parte ética. Jaron Lanier, un pionero tecnológico, tilda toda esta visión de totalitarismo cibernético. Una frase pesada. Muy pesada. Y Mitch Kapor, que es otro gigante de la industria, directamente ridiculiza la idea y dice que la singularidad es diseño inteligente para personas con un IQ de 140, como diciendo que es una religión para nerds. Una fe ciega en el silicio, claro. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde deberíamos llegar y dónde deberíamos detenernos? ¿Qué pasa con nuestra seguridad personal y la privacidad si tenemos la mente conectada a la nube? Si conectamos esto con el panorama general, la cuestión de la seguridad es el riesgo existencial más grande. No es solo un tema de privacidad. ¿A qué te refieres? A los peligros reales y tangibles de que esta tecnología caiga en las manos equivocadas, el riesgo de uso indebido de la IA o de la biotecnología avanzada por parte de grupos terroristas o gobiernos autoritarios. Claro, alguien usando la IA para diseñar un virus letal en su garage. Exactamente. Y la postura de Kurzweil sobre esto es muy pragmática. Él dice que no podemos simplemente prohibir el avance tecnológico. ¿Por qué no funcionaría? Porque requeriría un sistema totalitario global para vigilar cada computadora del mundo. Y además, si lo prohibís, la tecnología simplemente pasa a la clandestinidad, sin ningún tipo de control ético. Y los malos van a seguir desarrollándola igual. Tal cual. Por eso, en lugar de frenar todo, él aboga por lo que llama un renunciamiento en el nivel adecuado. ¿Qué sería qué, básicamente? Sería prohibir aplicaciones súper específicas y peligrosas, pero a la vez poner el acelerador a fondo para desarrollar rápidamente tecnologías defensivas. Ah, como combatir fuego con fuego. Exacto. Crear un sistema de inmunidad de software global. La idea es que las defensas avancen tan rápido de forma exponencial que siempre estemos un paso por delante de las amenazas. Es una carrera armamentista perpetua, básicamente. Sí, es una forma de verlo. Pero bueno, independientemente de si uno considera a Kurzweil un profeta tecnológico infalible o simplemente un optimista extremo, hay algo innegable en sus fuentes. A ver. Su método de analizar las tendencias exponenciales es fundamental. Hoy, si no entendés que el cambio se acelera a sí mismo,
te quedas rezagado en el mundo laboral y educativo. Totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial va a cambiar nuestro rol humano. Ya no vamos a competir por quién procesar más datos, sino por el pensamiento crítico, la estrategia y, sobre todo, la inteligencia emocional. Es que ahí está la clave de lo que nos hace distintos a las máquinas. Y de hecho quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión súper profunda que surge de todo esto. Ujú. De un alma, digamos, separada del cuerpo material. Y en una ocasión alguien le preguntó directamente si creía que Dios existía. ¿Y qué respondió? Respondió algo tremendo. Dijo, todavía no. ¡Wow! Sí. Y eso me deja pensando, si para el 2045 realmente podemos respaldar nuestros recuerdos, si podemos fusionar nuestras mentes con la nube y crear una superinteligencia hiperconectada a nivel global, la pregunta es, ¿estaremos perdiendo lo que los hace humanos o estaremos construyendo la mismísima divinidad que alguna vez buscamos en los cielos? Muchas gracias por escuchar el podcast creado por IA. No olvides seguirnos en redes. Busca IA, intuitivo.ar. Gracias. Con Intuitivo, tu sitio web de ventas estará listo en días. Diseño web con WordPress y gestión de redes sociales.